nos estamos acostumbrando a no rendir mucha cuenta, a disimular mucho, a vivir de mucha apariencia. Y eso, durante mucho tiempo en mi vida me llevó a vivir una vida exactamente de esto, de superficialidad. Una estadística impresionante de cuántas personas se han ido de nuestras iglesias o de nuestras congregaciones precisamente por ese otro sector que no tuvo la oportunidad para decir, esta es la nueva idea para que la gracia actúe en el corazón de esta persona. O sea, realmente hay tanta gente dentro de la iglesia que por no querer ser vulnerable, por no querer mostrar sus heridas, por el miedo y ser superficial y no exponerse, creo que hay mucha gente que aunque habla de gracia, no ha experimentado el poder de la gracia porque no ha manifestado su debilidad. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Vida Sin Filtro. Y tengo el placer y el privilegio de tener a alguien muy especial para nosotros, no solamente personalmente, como amigo, como pastor, pero sino también como iglesia, representando a todo Fuente de Vida. Creo que la persona que van a ver aquí y lo que representan son de muchísima bendición, de influencia, son enviados por Dios, tienen una gracia de Dios, un favor de Dios. Y estoy hablando de los pastores Joe y Fari. En esta ocasión tengo el placer de estar con el pastor Joe, así que le voy a pedir que se presente, que nos salude y que nos cuente un poquito más. Hola, pastor Alejandro, y saludos para todos los que hoy están viendo este podcast. Si no, te invitamos a que lo puedas compartir y a donde quiera que lo estés viendo. Completamente bendecido de estar acá en Madrid acompañándoles. Esto es como una casa para nosotros y cada vez que venimos Dios nos habla, Dios nos visita, pero sobre todo sentimos el calor y el amor de familia. Y gracias por invitarme a este podcast que sabemos que hoy va a ser de bastante edificación y vamos a hablar, como el nombre es, Sin Filtro. Sin Filtro. Y antes de comenzar y meternos en un tema que sé que a todos nos vamos a sentir identificados con este tema, nos vamos a sentir incluso retados y desafiados a decir, ok, voy a tener que darle un giro, un ligero cambio o unos ligeros ajustes a mi vida, a mi matrimonio, a mi manera de vivir a Cristo, de representarlo, de mi día a día. Seguramente todo, da igual en qué esfera, si estás casado o no estás casado, tienes hijos o no lo tengas, seguro todos nos vamos a sentir identificados. Pero antes quiero que nos cuente un poquito de dónde son, cuál es su iglesia, qué están haciendo, que la gente conozca un poquito más. Claro. Bueno, nosotros, por gracia de Dios, tenemos más o menos como 2 años desde iniciando en pandemia, en realidad, y hasta el día de hoy, ¿verdad? De estar pastoreando una iglesia general. El nombre de nuestra iglesia es Iglesia Plenitud en Costa Rica, ¿verdad? Con la R bien pronunciada, que acá en Madrid me han vacilado un poco por ese tema y pues ya Dios ha estado haciendo cosas muy bonitas con nosotros, con el ministerio y pues nos sentimos muy felices de poder ser parte de la obra de Jesús, ya no solamente para nuestro país, para la iglesia en la cual servimos, sino también para las naciones, ¿verdad? Hemos tenido esa oportunidad maravillosa y junto con mi esposa pues venimos en un legado, ¿verdad? Desde ser pastores juveniles y ya tomar el rol de iglesia principal y pues ahora como pastores generales de la congregación allá en Costa Rica. Ahí estamos pues cordialmente invitados cuando deseen acompañarnos por allá. Wow, qué bueno. Bueno, ya conocen un poquito más de los pastores, aquellos que los conocen en persona, en vivo y en directo, ya conocen un poquito más de ellos, los que son de casa, pero los que no, ya saben un poquito dónde ubicarlos, dónde son, pueden buscarlo en las redes sociales. Son de muchísima bendición. Todo lo que Dios les entrega, todo lo que Dios les da para impartir, para hablar, siempre edifica. Y en el día de hoy tenemos un tema súper increíble. Creo que, como dije antes, es para todos. Creo que nos toca a todos. Y es acerca de la vida superficial o las vidas superficiales, donde no nos gusta lo profundo. Y esto creo que es un tema general, porque creo que como sociedad vivimos esto, pero sobre todo queremos abordarlo en un tema o dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de las congregaciones, donde nos estamos acostumbrando a no rendir mucha cuenta, a disimular mucho, a vivir de mucha apariencia, a que las conversaciones incómodas o vulnerables donde tengo que decir, mira, sí, tengo problemas con mi esposa, sí, tengo desacuerdo, o mira, sí soy líder o sí soy pastor,
pero tengo un problema con una adicción, tengo problemas con la pornografía, tengo problemas con el alcohol, tengo problemas, yo qué sé, de comunicación o todo el tiempo pienso, tengo estos pensamientos, o sea, como esas conversaciones incómodas no nos gusta tenerlas. Claro. Y menos si tengo que estar exponiéndolas delante de otra persona. Entonces, cuéntenos acerca de esto, o sea. Bueno, qué importante y qué buen tema, ¿verdad? El día de hoy, que podamos conversarlo. Vamos a ver, yo creo que hoy en día la sociedad en general nos ha enseñado a vivir a partir de logros y de éxitos. Y eso ha permeado la iglesia, ¿verdad? La gente hoy exhibe los títulos, exhibe los carros, exhibe en las redes sociales, que ha sido uno de los elementos principales que ha venido a permear el corazón de la iglesia y la vida en general, porque en realidad pues esto nos ha enseñado a nosotros a exactamente eso, a mostrar solo logros, a mostrar solo las cosas buenas. Y esto dentro de la iglesia nos hace pensar o vivir a partir de recompensas. Entonces sabemos que si yo me porto bien, entonces esta es mi bendición. Y solo mostramos eso, las facetas de las bendiciones que Dios nos ha dado y las camuflamos o las disimulamos y decimos, esto fue lo que a mí Dios me dio por portarme bien. Pero muy poca gente le gusta vivir a partir de la vulnerabilidad y del poder abrir el corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto que nosotros vemos a nivel global? Porque ha sido global. Las redes sociales solo exhiben lo bonito, nadie se toma fotos feas, ¿verdad? Nadie muestra lo feo, nadie muestra las carencias, nadie muestra las debilidades. Y esto permeó la iglesia también. Y como esto permeó la iglesia, hoy hay muy poca gente viviendo una vida de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente solamente quiere mostrar una faceta superficial de que a mí me va bien, de que a mí Dios me bendice, de que yo estoy bien, de que mi matrimonio está bien, de que mi liderazgo está bien, de que mi pastoreo está bien. Y por lo general nadie muestra esas facetas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no mostramos las facetas que no son tan agradables? Cuando nosotros analizamos, Pastor Alejandro, la Biblia contiene historias desde el principio hasta el fin de hombres que por lo general vivieron alguna decepción, algún fracaso, pasaron alguna situación que los dejó en un momento crítico, y la Biblia no esconde eso. Pero ¿por qué hoy sí escondemos nuestras vulnerabilidades? ¿Por qué hoy nosotros tenemos una tendencia a esconder y no hablar? ¿Verdad? ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Verdad? Es la pregunta. ¿Por qué la gente no quiere exponerse? ¿Por qué la gente no siente una zona segura con alguien para poder decir, estoy enfrentando esto, estoy pasando por un tiempo a donde no he podido dejar la pornografía, a donde de pronto en mi matrimonio hemos tenido demasiados conflictos y no sé a quién pedir ayuda o a dónde buscar porque tengo un liderazgo, porque hay gente detrás y me da miedo perder mi cargo, perder mi puesto o que mi matrimonio se vea en conflictos a terceros, ¿no? Y eso está dañando muchísimo la vida de la iglesia el día de hoy, porque tenemos más gente superficial y menos gente profunda. Y esto es importante porque nosotros necesitamos, a partir de lo que Jesús nos enseña, tener una vida más profunda, ¿no? Totalmente. Y creo que eso es algo tan sano y tan bueno, porque de hecho hace unos años atrás fue algo que creo que Dios me hizo reflexionar en ello y me hizo pensar en que a la hora de comunicar o de dar un mensaje, sea en privado, sea una conversación así como ahora, tomándote un café o en una plataforma que Dios te permite estar, como que es muy sano hablar de tus vulnerabilidades, hablar de tus cicatrices, hablar de tus meteduras de patas, de tus errores, porque la gente suele empatizar mucho más con alguien que se parece o que tú puedas decir, ok, mira, él también pasó por ahí, o él también sufrió este fracaso, o también falló en esto, también batalló con esta adicción, sin embargo, mira dónde está, se puede. Sin embargo, cuando solamente muestro logros, éxito y todo lo que hago bien, probablemente la gente diga, eso es inalcanzable, yo no soy exitoso, a mí no me sale todo bien, yo no tengo esa familia, yo no tengo... Pero claro, si la persona conociera el testimonio, si conociera de dónde viene y decir, ok, tiene una familia, pero es que pasó por tal adicción, pasó por esto, familia desestructurada, vivió esto, vivió abandono, vivió rechazo, y no sé qué, y a pesar de
logró, creo que logra empatizar. Y me acuerdo que los frutos en esa ocasión fueron de personas que se me acercaban confesando algo que llevaban oculto y nunca lo habían confesado a nadie, hasta que vieron a alguien confesarlo. Claro. Entonces es súper bueno porque las personas que están luchando con esto y dicen, nah, yo no me atrevo a hablarlo, yo no me atrevo a comentárselo a nadie, pero basta con que una persona que Dios use y diga, yo viví esto, yo pasé por esto, yo luché, y lo diga con tanta naturalidad en el sentido de somos humanos, claro, y esto es real. O sea, los problemas de adicción son real, los problemas en el matrimonio son real, los problemas en el trabajo o personales, internos, las batallas, la ansiedad o la depresión, esto es real y esto se puede hablar. Claro. Entonces abre el espacio para que gente que está cuidando su fachada, que está cuidando, no, yo no puedo decirlo, yo no puedo, diga, no, sí puedo decirlo. Y lo voy a decir, y voy a buscar a un amigo, a un consejero, a un líder, a un pastor, y necesito hablarlo, necesito acercarme, que me den consejo. Y esto ayuda muchísimo dentro de la iglesia a que la gente quiera lo que acaba de decir, esta profundidad, estas relaciones o conversaciones profundas, no como, bueno, ¿qué tal estás? Bien, sí, bueno, que Dios te bendiga mucho, bueno, puedo orar por mí para que me vaya bien, pero nadie habla de lo que hay detrás, nadie habla de lo que hay debajo de la alfombra, de lo que está pasando en la casa. Entonces, ¿cómo aconsejaría lidiar a esta generación en la que tenemos hoy, que está rodeada de todo este contexto de lucha por la apariencia o trabaja por la apariencia, a decir, oye, mira, estoy viviendo una etapa complicada en mi identidad, estoy viviendo un conflicto con el alcohol o con la droga, estoy viviendo un conflicto con la pornografía, estoy viviendo un conflicto en mi matrimonio, no me entiendo con mi esposa, o siento que dentro de la iglesia, por ejemplo, siento que no sirvo. Claro. Ahí a mí me gustaría, pastor, que pudiéramos desmenuzar un poquitito el por qué la gente no habla, el por qué la gente no siente confianza de acercarse a alguien y decir, mira, yo estoy realmente viviendo esta situación. Y es que creo que uno de los factores por el cual mucha gente no siente la confianza es que esta palabra, el superheroísmo está dañando a las generaciones. ¿Por qué? Porque hay una situación, y es que demasiados éxitos me hacen ver a alguien como quizás inspirable, pero inalcanzable. Okay. ¿Por qué? Porque la persona va conquistando. Y lo que pasa es que cuando yo estoy en una situación donde estoy viviendo algo que me hace ser vulnerable y que no lo puedo confesar, busco a una persona de estas, a la que yo considero ese superhéroe, pido un consejo y por lo general lo que me dan son 3, 4 cosas que quizás ya yo sé. Entonces lo único que yo recibo son algunos mensajes, alguna palabra, algo que en realidad no me saca de ahí, porque no viene acompañado de acciones, sino nada más es haga. Si no es una palabra de, bueno, tiene que hacer tal cosa, tiene que hacer esto, tiene que hacer. Y quizás muchas de las personas que están viviendo dentro de un conflicto dicen, pero ya yo intenté eso, pero ya yo hice eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una separación entre el superhéroe o el líder o el pastor o la persona que tiene demasiado conocimiento y que habla más desde el conocimiento que desde el acompañamiento. Y entonces la gente dice, si yo le digo, ya yo sé qué me va a decir. Y esta es una de las cosas por las cuales muchas personas que están viviendo situaciones no se atreven a hablar. ¿Por qué no quiero hablar? Bueno, no voy a hablar porque yo sé que si yo le digo, entonces me va a salir con esto que ya yo lo sé. Sí. O si lo hablo, tengo miedo al ser señalado. Tengo miedo al ser juzgado, porque entonces eso me va a poner a mí en un grado de inferioridad porque estoy fallando o porque fracasé, porque cometí un error o estoy viviendo literalmente una doble vida, que tal vez en algunos casos o en el caso del liderazgo es todavía aún más peligroso, ¿no? Porque la gente dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando con esta persona? Entonces, ¿quién me ha estado liderando? Y entonces hay muy poca gente que quiere conversar. Pero ¿qué me enseña a mí la palabra? ¿Y qué es lo que nos enseña? A buscar primero una zona segura.
buscar personas que se conviertan en nuestra zona segura, no que nos digan qué hacer, sino que nos acompañen en esa caminata. ¿Por qué? Porque si tú me acompañas en mi proceso, entonces va a ser muchísimo más fácil que para mí se vuelva una zona segura el pastor Alejandro o el líder tal o el pastor tal o la persona. ¿Por qué? Porque yo no me voy a sentir juzgado, sino me voy a sentir acompañado. Yo quiero hablarte hoy, pastor, desde lo que yo he vivido, desde mi experiencia. Yo soy hijo de pastor y ya sabes que como hijo de pastor yo tengo un reto. Y hay una etiqueta y hay un nombre que el hijo del pastor, por tener ese título, ya automáticamente tiene que tener ciertas características, sí, ¿verdad? Para hacer, para vivir, para moverse, para hablar, para expresarse con la gente. Y eso, durante mucho tiempo en mi vida me llevó a vivir una vida exactamente de esto, de superficialidad. Porque entonces, cuando tenía que conversar con personas que estaban dentro del rango pastoral, que tenían un cargo, que tenían un liderazgo, yo hablaba, actuaba y me comportaba de acuerdo al rango en el que me encontraba. Y claro, cuando me encontraba con mis amigos, pues tenía la facilidad de poder ser yo. Y eso es una de las cosas que en el camino me fue permeando el corazón de forma tal que eso me blindó a yo querer conversar. Porque claro, yo dentro de eso tenía que comportarme a cierta altura. Nunca sentí que alguien estuviera acompañándome, sino más bien estas son tus demandas por ser hijo de pastor. Estas son tus demandas y lo que tienes que hacer por ser este tipo de persona, por tener este tipo de cargos. No me pude abrir, no pude encontrar zonas seguras, no pude encontrar algún espacio a donde yo no me sintiera juzgado, sino más bien yo me sentía atacado, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo salir yo de aquí? Hasta que en algún momento encontré una persona que con mucha gracia empezó a decirme, Jonathan, cuéntame. Y esta persona no era que me estaba consintiendo a la vida doble que yo estaba llevando, sino me dijo, mira, déjame acompañarte, pero quiero decirte que a lo que estás viviendo yo te entiendo. Y esta palabra, yo te entiendo, es literalmente lo que Jesús podría hacer con nosotros el día de hoy, ¿no? De decirnos, híjole, yo no vine para juzgarte. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con aquella mujer, verdad, que iba a ser apedreada porque fue encontrada en el acto? Yo veo a un Jesús que dice, hey, mujer, yo te entiendo, estoy contigo en esto, ¿verdad? Y después viene una advertencia, viene una gracia, ¿verdad? La gracia que a nosotros nos quita ese pensamiento frío de la superficialidad y que nos hace una invitación a lo profundo. Y lo que Jesús dijo es, mujer, yo te entiendo, pero después de eso vino el consejo, vete y no peques más. Entonces, yo creo que muchas veces lo que nosotros necesitamos dentro de un espacio es encontrar a alguien que pueda acompañarnos en medio de las circunstancias, no alguien que nos dé órdenes o instrucciones sin acompañamiento o simplemente desde una silla a donde yo me siento espiritualmente aquí y tú con tus errores estás aquí en esta distancia, sino más bien alguien que podamos confiar y alguien en quien podamos encontrar un consejo sabio, un acompañamiento, una oración o el simplemente decir, te entiendo porque yo también estuve ahí. Sí, creo que el tema del acompañamiento es tan importante y tan necesario dentro de la iglesia, porque al final creo que poder cumplir el rol de ser iglesia, lo que es ser iglesia, ser la iglesia de Cristo, creo que solamente se puede hacer con acompañamiento. No se puede llevar, no hay otra manera de poder serlo, porque creo que las otras áreas en las que podemos aconsejar están bien, las que podemos ayudar a alguien, dar ayuda social está bien, pero creo que el acompañamiento es donde se da realmente la verdadera transformación, porque la mayoría de las personas, yo siempre pongo este paréntesis porque, claro, con el totalitarismo de es que o siempre o todo, eso hace mucho daño. Claro. Y no todo el mundo cambia, como muchos testimonios que a veces nos asombran. Llega, yo era alcohólico y recibí, me oraron por mí, y al otro día yo tiré todo el alcohol y nunca más tomé, yo me drogaba, yo le pegaba a mi esposa y nunca más. O sea, eso no ocurre en todo el mundo. Claro.
La mayoría de las personas no cambian de un día para el otro. La mayoría que están en el tema de tienen adicción o están en la calle o viven en el mundo de tal vez de la prostitución, por poner un ejemplo, porque aquí en nuestra iglesia tenemos, o sea, la mayoría de esa gente necesita acompañamiento. Claro. Porque probablemente en unas semanas, en unos meses, al cabo de terminar el año, va a hacer un balance y va a decir, wow, yo después de todo este año donde me han estado acompañando, me han estado amando, a pesar de que sabían que todavía estoy luchando con mi debilidad. Después de un año me estoy dando cuenta que no tengo necesidad de acudir no tengo necesidad de hacer tal cosa, no tengo necesidad de consumir tal cosa, no tengo necesidad de buscar otra mujer porque mi matrimonio se restauró, pero ha sido un acompañamiento donde mucha gente se siente frustrada o fracasada, y esto pasa mucho dentro de la iglesia, donde yo he escuchado mucho esta frase de cometió un error, o cayó, fracasó, o lo encontraron borracho, o lo encontraron en tal lugar, o lo encontraron haciendo o diciendo yo qué sé, y dijeron ya, o sea, el ministerio de este que acabó, o la proyección, o es que Dios lo usaba tanto, y todo lo relacionamos como en pasado, como diciendo, sí. Contigo no hay remedio, o sea, tú es como que hiciste eso y ya está, quedaste marcado, o sea, es como que tiene más peso, claro. Y cuando bíblicamente no es así, tiene más peso el pecado que el poder de la gracia y de la restauración. O sea, le damos más peso y lo identificamos y etiquetamos a la persona como, es que recuérdate, tú caíste en eso, así que tú no tienes opción. O sea. Y hay algo muy importante de lo que vos decís, pastor, porque yo creo que en muchos casos estas frases, cayó, o tal fulano se fue, o tal persona se apartó, para un sector de la iglesia, esa es la oportunidad para una nueva gracia. Ahorita que lo mencionas, pero para otro sector de la población, dentro de la iglesia, aún de liderazgos, de pastorados y demás, esa es la oportunidad para sepultar el ministerio, la vida de alguien. Y nosotros necesitamos hacer una conciencia, porque si podemos hacer un análisis, hay mucha gente que se fue de la iglesia. Ojo, y esto es una estadística impresionante de cuántas personas se han ido de nuestras iglesias o de nuestras congregaciones precisamente por ese otro sector que no tuvo la oportunidad para decir, esta es la nueva idea para que la gracia actúe en el corazón de esta persona. Exacto. Sino más bien se comportaron o actuaron en una forma de tal que lo lapidaron, sepultaron su ministerio. Para siempre. Sepultaron su vida, y muchos de esos, después de muchos años, al día de hoy ni siquiera se restauran, sino que permanecen en ese estado porque alguien dentro de la iglesia no tuvo la gracia de Dios para poderle restaurar, para poderle extender su mano. Y por eso creo que hay mucha gente viviendo en la superficialidad, porque quizás la superficialidad nos hace vivir al margen. ¿Sí? Entonces conocemos de Cristo, hablamos de la iglesia, me gusta un domingo, me gusta cómo predica el pastor, pero yo no quiero ir a lo profundo. Y lo profundo es una invitación a vivir una vida vulnerable. La profundidad es una invitación a conocer más a Cristo. Y siempre me llama mucho la atención, Pastor Alejandro, cómo Jesús en su vida de ministerio, Jesús habló muchísimas palabras que los discípulos lograron entender en el camino. Cuando Él dijo, voy a morir y voy a resucitar al tercer día y tal. Pero me di cuenta que en el camino hay gente que logra entender el mensaje a partir de tus predicaciones. Pero muchas veces en nuestro ministerio hay gente que va a conectar con nosotros a partir de nuestras heridas, a partir ya no de lo que decimos, sino de lo que mostramos. Y Jesús se permitió mostrarle a Tomás sus heridas, cuando Él dijo, si ya resucitaste, muéstrame tus heridas. Y el Señor no tuvo un problema en descubrirse ese costado. Y ese costado me habla de una vida vulnerable, de decir, mira, están frescas mis heridas, acaba de pasar por esto, no tengo problema en que metas tu dedo en mi llaga para que sepas de dónde vengo. Y muchas veces nosotros tenemos miedo en que la gente conozca nuestras llagas. Sí, las tapamos. Y las tapamos, las camuflamos, porque muchas veces parece que eso no es tan bonito.
Y hay una gente que señala tus heridas, hay gente que señala tus llagas, pero creo que para otra generación el permitirte abrir, descubrir tu costado y que la gente vea tus heridas, eso es un motivo de transformación. Y creo que la iglesia necesita ser la iglesia que muestre sus llagas, que muestre sus heridas, que sea vulnerable y que haga una invitación a vivir a lo profundo y no en la superficialidad. Sí, de hecho me viene ahora de cómo el apóstol Pablo hablaba de sus debilidades y cómo él se jacta de sus debilidades, o sea, no las oculta, no las esconde, porque Dios mismo, o sea, es que le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, no en tus virtudes. Y es tan importante saber esto, no solamente leerlo y escucharlo, sino el decir, o sea, realmente hay tanta gente dentro de la iglesia que por no querer ser vulnerable, por no querer mostrar sus heridas, por el miedo y ser superficial y no exponerse, creo que hay mucha gente que aunque habla de gracia, no ha experimentado el poder de la gracia porque no ha manifestado su debilidad. Entonces creo que hay gente que ha escuchado mucho de gracia, ha leído mucho de la gracia de Dios, del Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia y un nuevo pacto, sí, pero creo que no la ha experimentado, porque creo que hasta que no manifiesta la debilidad, no se manifiesta el poder de la gracia, porque si no, ¿para qué necesito gracia si todavía no manifiesto mi debilidad y yo vivo en una apariencia? Y creo que hay tanta gente que necesita que opere el poder de la gracia, pero solamente está sintiendo el sentimiento de condenación o ese sentimiento donde voy a la iglesia, soy parte de las reuniones y tal, pero las cositas que tengo por ahí las estoy... Entonces vive más bien una vida como de infraganti, una vida con temor a que me descubran. Una vida con traje dominical. Con traje dominical, una vida con miedo de estar siendo vigilado cuando no debería ser así, porque si el Espíritu Santo nos hace libres, qué bueno que es ser libre para decir, mira, sí, como hizo Jesús, ¿no? Claro. O en el sentido de, mira, sí, fracasé y aún así tengo ministerio, como le pasó a Pedro. O sea, el mismo Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar, o sea, iba a fracasar en su compromiso de, no, te voy a seguir hasta el final y fiel y hasta, Señor, hasta que me muera fiel. No fue fiel todo su ministerio. Tuvo un fracaso, lo negó 3 veces, se devolvió a pescar, pensó que su ministerio se acabó. Claro. Voy a volver a hacer lo de siempre. Regresa a Jesús, Pedro, ¿me amas? Sigue el ministerio. Wow. O sea, cuida. Entonces hay tanta gente que pensó que perdí todo porque fracasé, y tal vez no. Eso que mencionas es importantísima, porque creo que dentro de la profundidad hay una característica principal, y es cuando yo quiero ir a lo profundo por una invitación de Jesús, es porque yo quiero experimentar un amor nuevo, un amor genuino que me conecta con eso, que ya no tiene que ver con mis fracasos. ¿Sabes qué? Yo creo que el amor de un padre, cuando su hijo comete un error, y esto me trae ahorita memoria, en una oportunidad recuerdo que mi hijo estaba pequeño y él traía unos crayones, unos lápices de color, y había una pared blanca y mi hijo empezó a rayar la pared. Y él estaba empezando como a escribir y estas cosas, y él dentro de esa pared, ¿verdad? Él según él me estaba poniendo, papá te amo, ¿verdad? Claro, cuando yo llego y descubro lo que él está haciendo, yo le digo, Matías, ¿qué estás haciendo? Y me dice, papá, aquí te amo, papá, aquí te amo. O sea, él estaba tratando de dejarme un detalle en esa pared. Estaba en el lugar incorrecto, estaba en el momento incorrecto, pero tenía una buena intención. Pero eso no hizo que mi amor por él dejara de ser. Cometí un error, vino la corrección, pero mi amor sigue intacto por él. Exacto. Y creo que muchas veces cuando el Señor nos está invitando a vivir una vida más profunda, a sacarnos de la superficialidad, Él no va a dejar de amarnos, aunque nuestros errores quizás tengan la intención de sí hacerlo. El problema es cuando yo me siento descalificado, cuando yo siento que si yo converso lo que estoy viviendo, quizás eso no va a tener gracia, quizás voy a quedar sin ministerio. Y yo quiero hoy conversar en medio de este podcast a personas que quizás de una u otra forma, Pastor Ale, hoy se sienten descalificados por algo que has estado viviendo, que piensas que ya no tienes un chance, una oportunidad, o que dices, ojo acá, a muchas personas que están liderando y que dices, si esto yo lo converso, quizás yo voy a perder mi cargo.
Yo quiero hablarte hoy en medio de este tiempo porque creo que hay una oportunidad más. Si puedes ir más a lo profundo, si puedes buscar a alguien que realmente te ame por lo que eres y no por lo que haces, y que no importe tu título o lo que tú haces, sino que realmente importe lo que eres como persona, y que puedas conversar de lo que estás viviendo hoy y decir: hey, yo necesito un espacio de vulnerabilidad. Abres tu corazón, y que a partir de eso, si necesitas tener una corrección y junto con un acompañamiento en el camino, puedes hacerlo, pero busca un espacio seguro. No te quedes con esa idea de vivir un liderazgo con una vida superficial. El Señor te invita a lo profundo, y yo quiero dejarte hoy esto en el corazón, porque creo que es importante para muchas personas que quizás están viendo este podcast hasta ahora. Así es, gracias, pastor. No sé si quiera dar un último consejo o una última pincelada a todo este tema para cerrar en este corazón donde deseamos que la gente pueda realmente exponerse, ir más profundo, que pueda aprender a levantarse de los fracasos o del fracaso que tal vez o ha tenido hace unos años atrás, o tal vez acaba de tener hace poco, y este podcast está llegando justo en un momento donde tú dices: ya está, estoy sepultado, me sepultaron, me condenaron, yo ya no me levanto más, y tal vez pueda ser como un nuevo renacer y experimentar el poder de la gracia. Así es. Algo muy importante que he aprendido con el pasar del tiempo, y es que a nosotros en la vida, desde que nacemos, solo nos enseñan a vivir en éxitos. Solo nos enseñan que el fracaso no debe ser parte de nuestra vida. Y el mundo, la sociedad de hoy, no aplaude ni celebra los fracasos de nadie. Pero en las Escrituras, para el mundo el fracaso no sirve. Para Dios el fracaso es parte de tu formación y de la formación de nuestro carácter. Y creo que el Señor ve nuestros fracasos no como el día de perder o de sepultar tu vida y tu ministerio por completo, sino el Señor ve el fracaso como una nueva oportunidad para que la gracia pueda ser derramada, y entender nosotros de que a partir de nuestra vida y de lo que pasamos y vivimos o experimentamos, el Señor puede venir con una gracia mayor para utilizar la fragilidad humana, nuestra vulnerabilidad o nuestra experiencia, y a partir de eso decirnos: yo sí voy a utilizar esa vasija, y adentro voy a depositar mi tesoro, que es mi propósito, mi gloria, mi gracia, algo más que te pueda levantar a una nueva faceta. Quiero decirle al corazón de alguien en esta hora, a la hora que nos estés viendo, que hay una nueva oportunidad. Tus fracasos, tus heridas, lo que has pasado, lo que estás viviendo el día de hoy, no será para sepultarte, sino más bien para que la gracia de Dios te pueda tomar en su mano y decir: a partir de esto, muchas personas van a ser transformadas, pero necesitas exponerlo, necesitas hablarlo. Sabes que la Biblia me impresiona porque está lleno de hombres que mataron gigantes, pero el primer hombre que facultó eso fue David. Cuando David mató gigantes, automáticamente facultó a una generación para que también mataran gigantes. Y creo que si eres el primero en tu familia, en tu casa, de hablar acerca de lo que estás viviendo, quizás de aquí para abajo, en las generaciones que te acompañan, también van a tener esa gracia para poder ser más profundos y dejar una vida superficial y hablar acerca de lo que está pasando, porque detrás de todo eso hay una gracia que te lleva a una nueva temporada, y ese es Dios, y ese es Jesús en medio de nuestras vidas. No dejes de hablar lo que llevas guardado. Si no lo has hecho, búscate a alguien en una zona a donde te sientas bien, a donde te sientas cómodo, y tú puedas conversarlo y tú puedas hablar de eso. Quizás ya lo oraste, quizás ya hiciste un ABC y no ha funcionado. Creo que este es el tiempo de conversar y ir un poco más profundo, porque Jesús te está invitando.